Gastón Utrera, amigo de esta mesa, ha estado en el Senado de la Nación dando explicaciones en una charla sobre los costos políticos de una reforma de ley de trabajo y lo invité especialmente para que nos cuente, primero lo que dijo y segundo cómo le fue, si lo escucharon y lo entendieron, esa es la idea. Gastón, un gusto como siempre, gracias por venir al programa. Gracias por la invitación, Rubén, como siempre. ¿Qué hiciste en el Senado de la Nación? Lo que vengo haciendo en distintos ámbitos, de hecho el viernes pasado en un ámbito empresario de varias provincias, en ámbitos también sindicales, es planteando qué deberíamos pensar para reformar el régimen indemnizatorio, que actualmente, todos los que nos están viendo lo saben, le genera a las empresas pasivos contingentes a medida que va aumentando la antigüedad de su personal, y eso puede llegar a la consecuencia de que una pyme familiar, después de 40 años, cuando el fundador le quiere dejar la empresa a sus hijos, la empresa no vale nada porque tiene tantos pasivos contingentes asociados a las posibles indemnizaciones de su personal con mucha antigüedad que vale más que los activos de la empresa. Entonces, para solucionar eso, se viene pensando en distintos ámbitos de hace tiempo cómo reformar el régimen indemnizatorio de la ley de contrato de trabajo. Básicamente el artículo 245 que establece la indemnización por despido sin justa causa y el 232 del preaviso. Hay algunas otras cosas, pero eso es lo central. El año pasado ingresaron al Congreso dos proyectos, uno a la Cámara de Diputados y otro a la de Senadores, con distintas características, pero que los dos proyectos comparten el mismo problema, que es intentan reformar la ley de contrato de trabajo y eso genera automáticamente el rechazo prácticamente unánime del sindicalismo. Lo que yo estuve planteando ahí en el Senado y en otros ámbitos es que eso es totalmente contraproducente porque podría generarle al próximo gobierno un conflicto político muy grande y riesgo de terminar no modificando nada, y más teniendo en cuenta que el grueso del problema no está en la ley de contrato de trabajo, sino en otras dos leyes, la 2403 y la 25323, que imponen indemnizaciones agravadas. Te lo voy a poner con un ejemplo extremadamente simple. Si un comercio tiene un empleado de 5 años de antigüedad y lo despide, ley de contrato de trabajo le dice hoy, números redondos, usted le tiene que pagar 500.000 pesos de indemnización y 100.000 pesos de preaviso, 600.000 pesos. El problema hoy para las pymes no son esos 600.000 pesos, son los 3 millones de pesos que le puede llegar a costar ese despido. ¿De dónde salieron los otros 2.400.000? De esta ley, que además genera mucha discrecionalidad y por lo tanto mucha litigiosidad en tribunales. Con lo cual, ¿qué es lo que venimos planteando desde el Instituto de Economía Política de la Universidad del Siglo XXI? No toquemos el régimen indemnizatorio de ley de contrato de trabajo, busquemos apoyo empresario y sindical para, no tocando esa ley, sí tener apoyo empresario y sindical para derogar las indemnizaciones agravadas de las leyes 2403 y 25323, dejar, en términos del ejemplo que te daba, esos 600.000 pesos, pero sacar todo el resto de las indemnizaciones, y para esto que queda establecido por ley de contrato de trabajo, desarrollar en los distintos sectores de actividad fondos de cese laboral que permitan compensar esos pasivos contingentes, es decir, las empresas del sector que adopte estos fondos de cese laboral empiezan a aportar al fondo un porcentaje fijo de los salarios para que cuando tenga que pagar indemnizaciones el fondo los pague por cuenta y orden de la empresa, de tal manera que a partir de la reforma de ahí en adelante las empresas van a seguir teniendo las obligaciones que establece la ley de contrato de trabajo, eso aumenta pasivos contingentes, pero va a tener activos en el fondo de cese laboral que si logramos un esquema en el cual estén siempre compensados, desapareció el problema para las empresas. Lo estamos trabajando además en sectores específicos, un sector clave es el sector comercial, porque hay 1 de cada 6 empleados en blanco en Argentina, trabajándolo con la Cámara de Comercio de Córdoba y con el sindicato de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio, con una gran ventaja para impulsar un proceso de discusión y de análisis entre el sector empresario y el sector sindical. No hay motivo para que un sindicato diga no me voy a sentar en la mesa, porque si es una reforma a nivel de convenio colectivo de trabajo, lo del fondo de cese laboral, el sindicato tiene la lapicera, tiene poder de veto igual que el sector empresario, con lo cual, de última, sindicato, si no te gusta, no firmas. Eso genera el interés en sentarse a la mesa
para tratar de llegar a un acuerdo que sea aceptable para ambas partes. En segundo lugar, los fondos de ese fondo de cese laboral no van al ANSES ni a ninguna otra caja del Estado, sino que se administran en el sector. Y tercer punto, un fondo de cese laboral tiene que preservar valor en términos de salarios. Podría financiar crédito hipotecario indexado por salario para los trabajadores de cada sector. Vos te das cuenta lo que esto implica. Implica solucionar el problema que han tenido los UBA de descalce de índice cuando se escapan los precios con relación a los salarios. Todos los créditos hipotecarios que están indexados por precio generan un problema para el que tiene que pagar esas cuotas. Eso se solucionaría con crédito hipotecario indexado por salarios. ¿Por qué no existe hoy? Porque no hay oferente genuino de fondos indexados por salarios. Ni vos, ni yo, ni nadie quiere depositar en el banco indexado por salarios. Un fondo de cese laboral es un oferente genuino de fondos indexados por salarios porque tiene que preservar el valor de sus recursos en términos de salarios. Podríamos, y estamos trabajando, un esquema de cédulas hipotecarias para que los fondos de cese laboral no se dediquen a dar crédito, se dediquen a fondearlo, que compren las cédulas hipotecarias indexadas por salarios a los bancos comerciales para que sean los bancos comerciales los que le den el crédito hipotecario a los trabajadores. ¿Qué te dice el sindicalismo o los sindicatos de distintos sectores? Como tercer elemento es, che, si esto sirve para mejorar la situación de los trabajadores en su acceso a la vivienda, obvio que también que me quiero sentar, por los tres motivos. Con lo cual estamos trabajando en distintos sectores de actividad para tratar de lograr esos consensos empresarios y sindicales, y para lo que tiene que ir al Congreso es no reformar ley de contrato de trabajo, sí derogar las leyes 24013 y 25323, hacerlo con apoyo empresario y sindical, y que el próximo gobierno, si decide hacer todo esto, no se choque políticamente. Ahí me enseña que me quedan 2 minutos de bloque. ¿Qué opinan de todo esto que acabas de explicar? Dos frentes. El frente de los legisladores oficialistas, que siempre fueron sobreprotectores del sindicalismo, ¿y qué piensan los sindicatos de esto? Primero, lo que creo que es más importante para convencer a la política. Lo que estamos encontrando en distintos espacios sindicales es apoyo a este esquema. Y lo que queremos lograr es que cuando llegue al próximo gobierno, al momento de decidir qué va a hacer bajo el título de reforma laboral, y a los distintos sectores parlamentarios, haya una propuesta pensada en los detalles, con consensos amplios empresarios y sindicales, para los cuales la política no tenga argumento de por qué no hacerlo, no tenga motivos para no hacerlo. Tenemos de acá hasta el 10 de diciembre del año que viene para lograr esto, para que el próximo gobierno, que sea quien sea el que gobierne desde el 10 de diciembre del año que viene, creo que hay una idea generalizada de que ciertas reformas se tienen que hacer rápido, pero la idea es no hacer cualquier reforma y comprarse un problema político enorme y que eventualmente termine siendo una victoria pírrica. La idea es lleguemos con algo que se pueda aplicar rápido, pero que tenga los consensos suficientes para que resista y logremos verdaderamente modificar la realidad, que eso es lo que todos queremos.